Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos a este segmento de Meditación y Befi. En Dios haremos proezas. Es un gusto poder estar con ustedes de vuelta. Ya tenemos prácticamente un mes que no habíamos podido tener los segmentos. Ha sido un tiempo de varios cambios y le doy gracias a Dios por cada uno de ellos, pero pues también porque ya podemos estar aquí de regreso y primeramente Dios. Así seguiremos las próximas semanas, ya sea conmigo o con los demás hermanos y pastores que nos ayudan con esta sección, ¿verdad? Que tenemos que espero siempre sea de bendición para todos ustedes. En este día, yo quiero recordar un tema que Dios me dio el privilegio de comenzar en un servicio hace también precisamente un mes, o aproximadamente un mes, que se titula No desparrames la obra de Dios. El tema o el versículo clave estaba ya en Mateo 12:30, que dice de la siguiente manera: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lo que queríamos decir en este mensaje o en la oportunidad que tuvimos, ¿verdad?, para predicar este mensaje, es que, hermano, Dios está haciendo una obra en nosotros. Dios quiere hacer una obra en nosotros y a través de nosotros. Pero muchas veces nosotros, en lugar de contribuir del lado de Cristo, lo que estamos haciendo es desparramando, estamos desperdiciando todo lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nosotros. Jesús lo dijo bien claro: el que no es conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no está recogiendo, está desparramando. Yo no quisiera ser aquel que está desparramando en la obra de Dios. Yo no quisiera ser aquel que está arruinando todo lo que Dios está haciendo. Yo no quisiera ser aquel que está echando a perder todo lo que Dios quiere arreglar. Entonces es muy importante que analicemos nuestras vidas y que nosotros podamos estar bien atentos en todas estas áreas en las que no debemos desparramar la obra del Señor y no podemos ponernos en esa posición de estar en contra del Señor Jesucristo. Habíamos hablado que la palabra desparramar significa distraer, divertirse desordenadamente. Y es que muchas veces tiene varios significados esa palabra, pero el significado que en este caso quiere tener es ese, sino que estamos muchas veces distraídos, no estamos prestando atención, no estamos enfocados en lo que aprovecha y no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por lo tanto, en lugar de recoger con Cristo, de construir con Cristo, estamos destruyendo, desparramando lo que Cristo quiere hacer. En ese pasaje escrito en el original griego, la palabra desparramar quiere decir escorpizo, o es escorpizo, esa es la palabra, que quiere decir disipar, desperdiciar. Y es lo que muchas veces también nosotros estamos haciendo. Jesús quiere que nosotros nos definamos. ¿Estamos de su lado o no estamos de su lado? ¿Estamos abonando a la causa de Cristo o somos peso muerto para la obra del Señor? Dios llama constantemente a que su pueblo defina su posición respecto a su papel dentro de la obra del Señor. ¿Es usted un participante activo o es un estorbante inactivo? En la palabra de Dios lo mirábamos, ¿verdad?, el otro día. Hay varios ejemplos de hombres que estuvieron dispuestos y decidieron en un momento de sus vidas dejar de ser estorbantes y empezar a ser contribuyentes a la obra del Señor. Moisés en Deuteronomio 30:19 llamó al pueblo y les dijo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Josué también en Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí un ejemplo, ¿verdad?, de Josué, un hombre que se definió. Él definió que no iba a ser más un estorbante, no iba a ser alguien que destruyera, iba a ser alguien que edificara la obra del Señor. Elías, delante del pueblo, les dijo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primera de Reyes 18:21. Pablo en el Nuevo Testamento decía a los Gálatas, en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si somos cristianos, vivamos como cristianos.
Y Jesús también, hablando otro pasaje aparte del de Mateo 12:30, de cuando dijo, el que conmigo no recoge desparrama, allá en el libro de Apocalipsis dijo estas siguientes palabras: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, Dios desea que su pueblo esté bien definido en si van a trabajar junto a Cristo o van a estar en contra de Cristo. Van a hacer que su obra crezca en sus personas o alrededor de ustedes también, o van a ser aquellos que se encarguen de destruir todo lo que Dios quiere edificar. Van a estar a favor de Cristo, vamos a estar en contra de Cristo. Cuando uno se pone en contra de Cristo tiene todas las de perder, pero cuando uno está a favor de Cristo tiene todas las de ganar. Yo no sé usted dónde quiere estar, yo sé dónde quiero estar, por lo tanto quiero cuidar mi vida para saber y definir en dónde voy a estar. Precisamente hay unos aspectos que miramos ese primer día en cuanto a dónde nosotros debemos de cuidar el no ser desparramadores o destructores de la obra de Dios. El primer aspecto era en nuestra propia vida. Dice la palabra del Señor en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero el problema es que muchas veces nosotros no contribuimos a la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Hay un carácter que necesita formarse a la imagen de Dios. Hay pensamientos que necesitan cambiar y ser transformados por el Espíritu de Dios. Hay ideas, hay costumbres, hay hábitos que necesitamos permitir que Dios los cambie en nosotros. Pero muchas veces somos tan duros, tan reacios a Dios, que no permitimos que Él haga esos cambios en nuestra vida. Somos como el barro, como en Isaías 45:9 dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Qué interesante es esto, ¿verdad? El barro recibe forma por el alfarero. Y el alfarero es el que decide. El barro nada más se debe de dejar moldear. Y nosotros cuando somos salvos y necesitamos dejarnos moldear por Cristo. Pero muchas veces nosotros nos rebelamos ante el Creador, ante Él que sabe todo, ante Él que es el que nos puede cambiar y hacer de nosotros cosas maravillosas. Hermanos, no debemos ser así. Debemos nosotros permitir que Cristo haga y culmine su obra en nosotros. Él la quiere perfeccionar en nosotros. Él quiere hacer una gran obra en nosotros. Hay otras áreas en las que hemos visto, como en nuestros hijos. Dios quiere que en los hijos de los cristianos hacer una gran obra. Pero muchas veces los padres, en lugar de ser esos facilitadores de la obra de Dios, esos padres que están dispuestos a criar en disciplina y amonestación del Señor, muchas veces se convierten en consentidores y a la postre en arruinadores de sus propios hijos. Y esa herencia para Dios, como dice Malaquías 2:15, se convierte en algo muy, muy, muy triste. Dios tiene algo bien determinado para su pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios le enseñó a los judíos que cada familia, cada padre era responsable del crecimiento espiritual de sus hijos. Eso lo miramos allá en Deuteronomio 6:7. Sin embargo, muchas veces los padres cristianos, y muy específicamente en esta época, se ocupan en tantas otras cosas, pero se les olvida proveer lo más importante, que es para lo espiritual en sus hijos. Los hijos pueden tener buena ropa, pueden tener buenos estudios, inclusive pueden tener cualquier medio de entretenimiento, la comida que quieran cuando quieren, pero cuando no se cuenta con la palabra del Señor, no hay mucha bendición y nada que se vislumbre bueno en el futuro. ¿Cómo es importante? Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué importante. Y uno no quiere que Cristo se olvide de sus hijos. Qué importante es enseñarles correctamente el camino del Señor. Y el último punto que miramos en aquella ocasión era acerca de nuestros hermanos, cómo nosotros debemos de no ser estorbantes de Dios en la obra que Él hace en nuestros hermanos. No debemos de ser tropiezos, sino que debemos de ser de ánimo para cada uno de ellos. Es importante, hermanos, que
reencontrarnos con esos principios de la palabra de Dios y que sean una realidad en nuestras vidas. Que meditemos y que los aprovechemos y que los pongamos por obra para que marque la diferencia en nuestras vidas y podamos nosotros no ser alguien que destruye la obra de Dios, alguien que desparrama la obra de Dios, sino alguien que está edificando la obra de Dios. Entonces, primeramente Dios, aquí terminamos con esto. Nos estamos viendo próximamente con la ayuda del Señor y que el Señor les bendiga a todos. Hasta luego.